Frenkie de Jong dice que Carvajal podría haber llamado a Lamine Yamal por teléfono si se sentía ofendido. Tony Freixa pierde los papeles en Twitter. A la prensa patria le preocupa el ambiente de la selección después de lo sucedido ayer en el Bernabéu. Y las portadas de la prensa catalana hoy, ¡ay, qué maravilla! Las portadas de la prensa catalana son la felicidad, son el Valhalla. Las portadas de la prensa catalana son, ¿para qué os voy a decir? Si es que ya mejor empezamos y disfrutamos este análisis de portadas. A ver. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Lunes 27 de octubre del año 2025. Os podéis hacer a la idea de las ganas que tenía de hacer este análisis de portadas. Llevo recopilando información, llevo recopilando cositas desde ayer por la tarde. O sea, es un análisis de portadas súper extenso. Hoy no me voy a enrollar absolutamente nada. Quiero ir pam, 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 pam al grano. Pero os vuelvo a recordar, como os dije ayer, que hoy es un día brutal en el canal. Tenemos este análisis de portadas. Vamos a tener, importante, el análisis táctico con Miguel Ruiz, que suele ser para miembros. Lo grabamos ayer y va a ser abierto para todos los públicos para que veáis cómo se cocinó el partido por parte de Xabi Alonso. Habrá, por supuesto, rabia de los Santis, con violín y con Margarita. Hasta ahí puedo leer. No lo he grabado, eso todavía no lo he grabado, así que tengo tiempo de sobra. Si queréis mandarme alguna pieza que haya dicho algún anti, bienvenido sea, todavía estáis a tiempo. Habrá Away Days, por supuesto que habrá Away Days. El Liverpool en caída libre, el Manchester United por encima del Liverpool, Emery le gana a Guardiola, el Arsenal cada vez más líder, hay cositas que comentar, y broche de oro al día, 10:30 de la noche, con la pizarra, directo con el audio completo de Álvaro Barito. O sea, es que yo ya más, hoy, día grande en el canal, espero que me apoyéis, espero que le deis mucho cariño, espero muchos likes, espero que compartáis, espero lo mejor. Día grande, como os digo, y día de absoluto incendio, lo quiero decir finamente, después de lo que pasó ayer en el Santiago Bernabéu. ¿Qué es lo que pasó ayer en el Santiago Bernabéu, más allá del baño que le mete el Real Madrid al Barça? Pues lo que pasó ayer en el Santiago Bernabéu es lo que tenía que pasar después de que un niñato con ínfulas pues estuviera calentando el clásico toda la semana. Pasó que los hombres de verdad respondieron en el campo. ¿Y qué pasa cuando los hombres de verdad responden en el campo? Que los niños de mentira, o los hombres de mentira, mejor dicho, se enfadan, se pican. Y luego está Antonio el Fresas, que perdió los papeles en Twitter, 6:00 de la tarde. Qué pena no ser jugador del Barça y que me venga Carvajal con pamplinas. Madre mía. ¿Pero cuántos años tienes, Tony, hijo? Tendrás 50 y pico años ya. ¿Pero dónde vas, Tony, hijo? Si te mete un tortazo Carvajal que te pone los dientes a jugar al escondite, Tony, de verdad, o sea, no vengamos con estas, porque es que a mí me parece muy tierno que tú vengas aquí a decir, si yo llego a ser jugador del Barça, si tú llegas a ser jugador del Barça y te viene Carvajal haciéndote así después de una semana diciendo bobadas, te la tragas, como los dientes, te los tragas igual. O sea, lo que no puede ser es que ahora vayáis de ofendidos. Eso es lo que no puede ser. Ayer Carvajal hizo lo que tenía que hacer. Acabó el partido y cuando el Real Madrid ganó, le dijo a Lamine que para otra vez que hable en el campo o que no hable tanto. Porque a Carvajal en ese momento, y yo no me lo esperaba, así que horno, que diría Petrelli, honor a Carvajal. Ayer Carvajal es capitán del Real Madrid. Capitán del Real Madrid. No capitán o jugador de la selección, no, del Real Madrid. Lo digo porque ahora vais a ver una serie de periodistas súper preocupados por el ambiente de la selección y yo voy a intentar decirlo de una manera muy calmada, pero a la vez muy clara, para que no queden dudas. Somos ya muchos madridistas, cada vez más, a los que nos la pela la selección. No te quiero ni contar el ambiente de la selección. Lo que pasa es que yo ya sabía que esto iba a pasar. Ahí están los vídeos de estos días. Yo ya lo sabía. Lo llevo comentando desde el jueves.
que si el Real Madrid ganaba, le pintaban la cara a Lamine Yamal y esto se calentaba, nos iban a decir que si el ambiente de la selección no sé qué, que si les preocupa el ambiente de la selección, que hay que cuidar el ambiente de la selección. Haber criticado en su momento a Lamine Yamal. No le habéis parado los pies a Lamine Yamal, no le queréis parar los pies a Lamine Yamal, se lo ha tenido que parar los jugadores del Real Madrid. Los jugadores del Real Madrid le han tenido que explicar a Lamine Yamal ayer en un terreno de juego cómo funcionan los códigos del fútbol. Y vosotros, queridos periodistas, que habéis callado con cobardía y que habéis sido dóciles y que habéis sido cómplices de todo este entramado mediático que tiene el Fútbol Club Barcelona, le habéis reído las gracias a Lamine Yamal, habéis pasado muy por alto las provocaciones una tras otra de Lamine Yamal, que no solo han sido con el Real Madrid, que es con todo el mundo del fútbol. ¿Y qué pasa? Que ahora ha llegado alguien que le ha puesto las cositas claras a Lamine Yamal. ¿Os preocupa el ambiente de la selección? Pues le decís al niñato que se calle la boca. Lo divertido de esto fue cuando Frenkie de Jong dijo que Carvajal, que el gesto le sobraba, que podía haber llamado a Lamine por teléfono. Aquí lo tenéis. Dice Frenkie de Jong, Carvajal puede llamar a Lamine por privado y no hacerle gestos. Uno de los capitanes del Barça habló en zona mixta y dio su opinión acerca de la tangana final originada por el capitán del Real Madrid. No, aquí tengo que matizar una cosa. La tangana se origina porque Lamine Yamal es un bocazas. Si Lamine Yamal no fuera un bocazas, los jugadores del Real Madrid dan la mano, se van a celebrarlo por su cuenta y aquí no hay tangana. Lo que pasa es que la factura había que cobrarla. Yo no sé cómo será la Eredivisie, que es de donde viene Frenkie de Jong, no sé cómo será la cultura neerlandesa, no tengo ni idea, Frenkie, pero si tú por fuera te pones a hacer la gracia, como hizo Lamine Yamal, en vez de llamar a Carvajal y explicárselo, pues Carvajal, en vez de llamar a Lamine Yamal y responderle, dice, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Llamó Lamine Yamal a Carvajal? Le llamó durante estos días Lamine Yamal a Carvajal para explicarle su bravuconada en Gigantes, no, en la Kings League. ¿Le llamó? No, ¿verdad? Quiso hacer la gracia, porque es un niñato. Bueno, pues Carvajal no tiene que llamar a Lamine Yamal para absolutamente nada. Al niñato que le cuide la niñera, no el capitán del Real Madrid. Dicen aquí en el diario Sport, Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid. Calificó de exagerado todo lo que ocurrió al final del encuentro, con jugadores blancos corriendo hacia Lamine Yamal, al que defendió de unas declaraciones que su compañero hizo hace unos días y de las que él considera que no dijo directamente que su rival roba. Joder, menos mal que lo hemos escuchado todos. Menos mal que lo hemos escuchado todos, Frenkie, porque si no lo hubiéramos escuchado a lo mejor te creería, pero Lamine Yamal dijo que el Real Madrid roba. Y le pusieron el ejemplo, porque estaban hablando de la Kings League, y etcétera, etcétera. Le pusieron el ejemplo del Real Madrid y entre risas dijo que el Real Madrid robaba. El Real Madrid, dicen, con goles de Mbappé y el británico Jude Bellingham en la primera parte, venció al Barcelona, que solo marcó un tanto por medio de Fermín. Vi cuando el árbitro pitó el final que había jugadores del Real Madrid corriendo hacia Lamine, dice Frenkie de Jong. Fue un poco exagerado todo, pero es cosa de ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron. Dani Carvajal puede hablar por privado si le conoce y no hacer gestos. O llamar por teléfono. Lamine no ha dicho que roba. Directamente no. Está en la Kings League. Le crean algo y yo no le he escuchado diciendo eso. Es muy exagerado y puedo entender que estén enfadados, pero no ha sido tan grande. Bueno, pues vuélvetelo a escuchar, Frenkie. A ver si tienes que ir al otorrino y que te lo traten, Vuélvetelo a escuchar. A veces que en Barcelona están acostumbrados a que os mientan, que ya alguien nos ha dicho que Lamine no ha dicho eso cuando todo el mundo lo ha escuchado y ahora tú te vas a... ¡Uy! Que no lo ha dicho. Sí lo ha dicho. Y luego Carvajal le tenía que haber llamado por teléfono. ¿Pero tú qué te crees que es esto, Frenkie? ¿Pero tú cómo te crees que funciona esto del fútbol? ¿Qué os pensáis? ¿Que el Real Madrid iba a ser el pusilánime, el saco de boxeo todos los días de su vida? No, hombre, no. O sea, Lamine Yamal se pasa de bocazas y aquí el Real Madrid no contesta. Xabi Alonso no contestó en sala de prensa. Los jugadores no contestaron en redes sociales. Esperaron al partido, que es donde hay que hablar. Frenkie, que esto es fútbol, donde se hablas en el campo. Que no es la primera vez que lo hace Lamine Yamal. Que lo hizo con Cristiano Ronaldo. Hoy un tipo de 40 años le explicó pero bien las cosas a Lamine Yamal en la final de la Nations League. Que Lamine Yamal lo hizo antes de una eliminatoria contra el Inter de Milán. Y el Inter de Milán se explicó con 7 goles al bono de Lamine Yamal.
Que Lamine Yamal lo ha hecho muchas veces ya, que se ha encarado con gradas, con rivales, con todo el mundo Lamine Yamal. ¿Qué pasa? Que ha llegado al Clásico y además el Madrid le tenía ganas. Y Carvajal, en ese momento, repito, no estaba preocupado por si era una cosa de la selección o no de la selección. Era un Real Madrid-Barça. Y ayer el Real Madrid tenía que ganar, meterle un puñetazo a la mesa de la Liga, poner 5 puntos de distancia y de paso recordarle a Lamine Yamal que la próxima vez, si quiere ponerse chulo, que lo haga en el campo. Y si se pone chulo en el campo y nos gana en el campo, se le da la mano, se le felicita por la victoria y a otra cosa. Ahora no le vamos a felicitar, nos vamos a reír de él, nos vamos a reír de su entorno, nos vamos a reír de vosotros, porque sois unos bocazas, porque él es un niñato, porque habéis protegido al niñato y porque ayer os dimos un baile. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Flick ya sabe que el Real Madrid es otro. El equipo blanco manda en el Clásico, reafirma el liderato y aleja al Barça 5 puntos. Marcaron Mbappé, Bellingham y Fermín. Vinicius exageró su enfado al ser sustituido. Bronca final por las acusaciones previas de Lamine Yamal. En otros resultados de la jornada, Mallorca 1, Levante 1, Osasuna 2, Celta 3 y Rayo Vallecano 1, Alavés 0. Por si a alguien le interesa, el Real Valladolid empató a 1 en casa del Deportivo de La Coruña. Hoy se cierra esta 10ª fecha con el Betis Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Baena, antídoto contra la mala racha fuera de casa. El Atlético busca ante un gran Betis su primer triunfo a domicilio. En Malasia, MotoGP, al borde de una tragedia. Brutal accidente de rueda y de Twiller fueron reanimados, mientras que Alex ganó en MotoGP. En ciclismo en pista, arcoiris para Albert Torres. El español se proclama campeón del mundo en Omnium por primera vez. Es un sueño, dice. Y en Fórmula 1, Norris gana en México y es el nuevo líder. Fernando Alonso y Carlos Sainz abandonan. Y en el diario Marca, el Real Madrid se escapa. Se impone en el Clásico y aventaja en 5 puntos al Barcelona. Un decisivo Mbappé y un desatado Bellingham, goleadores. Una trifulca tras el pitido final se salda con un expulsado y 6 amarillas. Gran enfado de Vinicius al ser cambiado. Abajo 3 puntos de Champions en ese Betis Atlético de Madrid que se jugará esta noche. El que gane se pondrá cuarto. En ciclismo mundial de pista, Torres, un oro con sabor olímpico. El de Movistar gana la prueba de Omnium. Y en MotoGP, Alex Márquez lidera el triplete español. Bueno, un poco tibias las portadas de la prensa madrileña en el día de hoy, lo tengo que decir, porque el Real Madrid ayer le metió un repaso monumental al Barça durante 60 minutos. Lo comentaba ayer, ya no recuerdo si fue en la crónica o en las notas. Yo muchas veces en estos últimos años me he quejado de que el Real Madrid no quería hacer sangre cuando tenía el Barça en la lona, pero muchos partidos. Que lo tenía 2-0 para golear y de repente bajaban las revoluciones y se jugaba casi andando, que no querían meter una marcha más, tal. Ayer la verdad es que el Real Madrid no golea al Barça pues porque el Real Madrid está fallón y porque Sotogrado le mete un atraco gordo al Real Madrid. Le anulan un gol a Mbappé que no hay por dónde cogerlo, tienes que hacer el acto de frame que te piden ahora desde la liga y además es que creo, todavía seguimos sin una repetición nítida, pero es que creo que la toca Fermín. Entonces, si la toca Fermín, no hay fuera de juego ya de por sí. Luego no le pitan un penalti sobre Vinicius, tal. O sea, ayer el Real Madrid hace todo para golear al Barça, lo que pasa es que no acierta, ¿no? Chesney hace un muy buen partido, anulan ese gol, el penalti no pitado, luego el Real Madrid falla ocasiones muy claras, elige mal en algún que otro contragolpe, tal, pero la sensación de dominio abrumadora, fue abrumadora durante una hora. El cabreo, luego hablando con muchos de vosotros y leyendo mucho los comentarios en el canal, había cabreo en el descanso porque el resultado era muy corto. Ese era el gran cabreo en el descanso. La gente no podía entender que el Real Madrid no fuera capaz de ir 4-1. Era el partido de ir 4-1. El Barça se había metido en él por un error de Arda Güler, pero no por un tema futbolístico. Luego en los últimos minutos sí que es verdad que los cambios de Xabi Alonso yo creo que fueron un poquito raros. El de Vinicius no hay por dónde cogerlo, aunque Vinicius no tiene que reaccionar así en la vida. Y el Real Madrid, digamos que defiende en un bloque muy bajo, pero el Barça no intimida absolutamente nada. El Barça fue un equipo tétrico en el día de ayer. Lo que pasa es que me hace gracia que digan, bueno,
El Barça tal, el Barça viene jugando así todo el año. Aquí le sorprende, lo que pasa es que hay que contar las cosas. Aquí se cuentan las cosas. El Barça ha hecho partidos incluso peores que el de ayer. Ayer, bueno, quieras que no, pues era un clásico, salían motivados, tal, pero no me habíais contado que Pedri era el mejor centrocampista del mundo. ¿Pero quién es Pedri? Pedri es un muy buen jugador que lleva un mes tieso, que le den descanso. Ayer Pedri, la imagen de Pedri es agarrando a Vinicius desesperadamente, porque esa camiseta sí que huele a Champions, no la que decía la Lamine Yamal en el verano, el niñato bocazas, y esa es la imagen de un Pedri desquiciado que era incapaz de llegar a los jugadores del Real Madrid. Pedri es un muy buen futbolista al que tiene totalmente asfixiado, porque no trabaja casi nadie en el Fútbol Club Barcelona. Ayer Lamine sudaba de correr. No quería trabajar en defensa. De Jong, el de llámame por teléfono que te hago una oferta desde Vodafone para que te pongas fibra óptica de 600 megas simétricos, pues tampoco le apetecía correr ayer. Pedri estaba desesperado, tan desesperado que acabó expulsado. Ahí le mete un baño monumental al Fútbol Club Barcelona. Esto también habrá que comentarlo en las portadas. Tchouaméni, el criticadísimo, el jugador que le preocupa a la NBA, el que no vale, el que es un tronco, el que es un no sé qué. Ayer Tchouaméni le explica unas cuantas cosas al centro del campo del Fútbol Club Barcelona, más allá de luego el resto del equipo. Y creo que además fue un equipo camaleónico y muy inteligente el Real Madrid, porque la primera parte, y esto lo hablé luego con Miguel Ruiz en el análisis táctico que sale después, la primera parte no fue la primera parte de decir vamos a buscar todo el rato al Barça, presión alta, asfixiar la salida de balón. No, en absoluto. El Madrid fue camaleónico. Presionó arriba cuando tuvo que presionar arriba y puso un bloque medio cuando lo quiso poner. ¿Pero qué hacía en el bloque medio? Apretar al centro del campo del Barcelona. Creo que fue un Real Madrid muy inteligente, partido preparado desde el banquillo. Todo lo que podemos criticar a Xabi Alonso por los cambios, hay que cambiarlo, ese discurso, a la hora de hablar de cómo preparó el partido. Xabi Alonso se mete en el bolsillo a Hansi Flick, lo revienta. La única pega, repito, es que el resultado es muy corto, pero es un baile táctico muy importante. Se ha sido muy injusto con Xabi Alonso en los últimos días. Muy, muy, muy injusto. El día de la Juve, bueno, aquí están los vídeos y yo no estoy siendo ventajista, los vídeos los tengo aquí publicados. El día de la Juve parecía que el Madrid había hecho un partido penoso, que mal jugaba, las sensaciones eran malas y yo venía aquí diciendo, yo creo que he visto otro partido. Hubo muchos minutos de la segunda parte donde el Real Madrid fue mucho mejor que la Juve, donde jugó un muy buen fútbol y donde en condiciones normales tenía que haber metido incluso un 3-0 antes del minuto 70. Y aquí había gente que parecía que Xabi Alonso tenía que pedir perdón. También había mucha gente que no entendía que Xabi Alonso se empeñase en Jude Bellingham. Ya después de lo de ayer te queda claro por qué tiene que jugar Jude Bellingham en este equipo. Que son demasiadas cosas. La gente estaba muy nerviosa y hay que recordar a la gente que el Real Madrid lleva 12 puntos, o sea, 12 victorias en 13 partidos, que hubo un borrón muy gordo, muy, muy, muy gordo el día del derbi, pero que parece que se aprendió del día del derbi, porque desde entonces lo ha ganado todo y ha jugado contra el Barça, contra la Juve, contra el Villarreal, es decir, no son seguramente un PSG o un Bayern, pero son equipos importantes y los ha ganado a todos. Lo que pasa es que ahora lo que preocupa es el ambiente de la selección. Y le preocupa a mucha gente, por lo que veo. Empiezo con David Sánchez, periodista de Radio Marca, que también está en la cadena COPE, y dice, esperemos que lo de hoy acabe con el buen rollismo de la selección. Que tiren del carro de la Roja, Carvajal, Herreras, Asencio y Gonzalo. Ellos seguro que harán campeona del mundo a España, escribió David Sánchez a las 9:00 de la noche. Es decir, este chico ya estaba tranquilo a la hora de escribir este post en Twitter. Que nos da igual la selección. A mí particularmente no te imaginas lo mucho que me la pela la selección. Y repito, ¿os dais cuenta que el ambiente de la selección solo se enrarece cuando los jugadores del Barça no toleran una derrota? Es siempre igual. O sea, cuando el Barça le pega meneos al Real Madrid, que por desgracia ha habido algunos en los últimos, yo qué sé, 20 años, nunca se enrarece el ambiente de la selección. Nunca. Yo he visto al Barça ganar 2-6 en el Bernabéu, por desgracia. He visto al Barça meterle alguna goleada al Real Madrid importante y no se ha enrarecido el ambiente de la selección. Ahora, llegó Mourinho al Real Madrid. Empezó el Real Madrid a ganar otra vez al Fútbol Club Barcelona después de unos años duros. Y ya se enrarecía otra vez el ambiente de la selección. Porque es que, claro, es que esas batallas entre compañeros en los clásicos, el clásico es el clásico y la selección es la selección. Si tú no sabes separar lo que ocurre en el fútbol de clubes del fútbol de selecciones, mala suerte.
habrá que espabilar y que te tengan educado en casa, no te vamos a educar fuera. O sea, ayer el Real Madrid, por ejemplo, hay gente que dice, lo decían en la prensa, ya vuelven los clásicos de la era Mourinho. Pues de cojones, yo encantado de la vida. Es que sí hay que jugar los clásicos. El Real Madrid-Barça es una guerra. Y más cuando en los últimos años nos hemos enterado de que vosotros le habéis pagado millones de euros a un vicepresidente arbitral y de que vuestro presidente anda denunciando que el Real Madrid adultera la competición por los vídeos de Real Madrid Televisión. Y más cuando nos hemos enterado de que habéis hecho inscripciones fraudulentas. Y más cuando hemos tumbado un partido en Miami que iba a adulterar la competición. Entonces, no es un partido más. Es un partido que hay que jugar así. Es una guerra y se entiende así. Si te gusta bien y si no te gusta te vas a jugar al pádel, al ajedrez o lo que sea. El fútbol no es para ti, hermano. O solo es para ti cuando ganas. Claro, cuando el Barcelona gana, no se enrarece el ambiente de la selección. Pero cuando el Barcelona pierde y los jugadores del Real Madrid rascan tobillos, juegan con intensidad y te pasan la factura a final del partido, resulta que se enrarece el ambiente de la selección. Decirle al niñato de Lamine Yamal que no diga bobadas antes de los partidos y ya verás tú cómo no se enrarece el ambiente de la selección. Porque al final va a parecer que el ambiente de la selección se va a ir a pique, que no a Piqué, por culpa de Carvajal y no por culpa de las tonterías de un niñato consentido como Lamine Yamal. Así que a partir de mañana, si queréis contarle a la gente lo del ambiente de la selección, recordad que todo nació donde nació y que lo único que han hecho los jugadores del Real Madrid es responder en el campo, que es donde hay que responder. Y dicen en Carrusel Deportivo, o bueno, en Carrusel Deportivo, o en el Larguero, creo que fue en Carrusel, Marcos Periódico, que es Marcos López, un culé que trabaja, creo que en el Periódico de Cataluña, una cosa así, y también en el Grupo Prisa. Si fuera Luis de la Cope, estaría preocupado porque Lamine le va a dar la mano a Carvajal y el capitán de la selección le ha quitado la mano y le ha echado encima al Bernabéu. Pues muy bien, Carvajal. Claro que sí. ¿Qué le tiene que dar Carvajal? ¿Un abrazo? Que no. ¿Tú me vas a dar la mano? Vale. Yo te voy a recordar que has hablado demasiado. Que has hablado demasiado. Y ya está. Hostia, es que no habéis montado el pitote con las declaraciones de Lamine Yamal en toda la semana. Lo vais a montar ahora porque Lamine Yamal le echa al Bernabéu. Pero si el Bernabéu ya estaba encima de Lamine, ¿qué me estáis contando? Pero no intentéis engañar a la gente, por favor. Que la gente lo vio ayer. La gente que estuvo viendo el partido ayer, veo que cada vez que Lamine Yamal tocaba la pelota, el Bernabéu era un clamor. Y no le habían echado encima a nadie. El Bernabéu ya estaba en contra de Lamine Yamal desde el minuto 1. No le contéis mentiras a la gente. No fiscalicéis tanto la acción de Dani Carvajal. No vayáis a culpar a Dani Carvajal de algo que ha nacido por culpa de Lamine Yamal. Dani Carvajal hace lo que tiene que hacer. Callar durante la previa y hablar después del partido, que es el momento en el que tienes que hablar. A mí me hace mucha gracia que ahora resulta que es que Dani Carvajal le está echando al Bernabéu encima a Lamine Yamal. Uno, es Lamine Yamal el que se echa al Bernabéu encima. Y dos, es el Bernabéu el que está todo el partido encima de Lamine Yamal sin necesidad de que Dani Carvajal apriete el botón nuclear. Y también en Carrusel Deportivo, esta vez no Marcos López, sino otro paisano, en este caso Garrido, supongo que es el director de Carrusel Deportivo, dice: me preocupa esta situación con Carvajal y Lamine Yamal, que se lleve a la selección, que haya un germen y que tenga más capítulos de cara al Mundial. Venga, pues si os preocupa esta situación, cogéis a Lamine Yamal, habláis con Lamine Yamal y le decís que para otra vez sea más hombre y menos niñato. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Apagón. Un Barça diezmado cedió en el Bernabéu y el Real Madrid, con más pegada, se escapa a 5 puntos. Clásico polémico. Codazo de Hausen a Cubarsí en el 2-1 y penalti no señalado de Carvajal a Araujo. Y hablan de tensión. Carvajal fue a por Lamine, Courtois y Vinicius se sumaron y se formó un tumulto al final entre los dos equipos. Abajo, Betis Atlético de Madrid a las 9 de la noche, el Atlético a por la reacción tras la pesadilla de Londres. Ciclismo en pista, Albert Torres, campeón mundial de Omnium, y en el Gran Premio de Malasia de MotoGP gana Alex Márquez y grave accidente de rueda y de Twitter. Y en el Diario Sport, mala tarde, y sale la imagen de Lamine Yamal amenazando a Thibaut Courtois diciéndole: vamos a la calle. Joder, si va Courtois a la calle, salvo que le saques una navaja a Lamine, la verdad es que ibas a tener una mala tarde.
si te tocas encontrarte con Thibaut Courtois en la calle. Un efectivo Real Madrid se llevó el clásico gracias a los tantos de Mbappé y Bellingham ante un Barça inofensivo. Carvajal increpó a Lamine y se formó una tangana que acabó con Lunin expulsado y 6 amonestados. Abajo, Alex Márquez sube a lo más alto del podio con Acosta y Mir, MotoGP. En Fórmula 1, Lando Norris gana en México y es el nuevo líder del Mundial. Y en la Liga Andesa de Baloncesto, Miles Norris sigue sin jugar ni un minuto. Es que son canela en rama las portadas de la prensa catalana. No toco el violín porque me lo estoy reservando para la rabia de los Santis. Pero qué maravilla es esta, por favor. Bueno, para empezar, me hace mucha gracia que siempre que se forma una tangana y está el Barça de por medio, los del Barça no hacen nada. Es todo culpa de... Por lo que he leído de la prensa, es culpa de Lunin, culpa de Carvajal, culpa de Vinicius, culpa de Courtois, es culpa de todos estos. De los del Barça no han hecho nada. Te lo digo porque el diario Sport, en un ejercicio de torpeza excelso, pone justo la foto en la que Lamine Yamal le dice a Courtois, vamos a la calle. Te quiero decir, bien, ¿no? Que parece que solo fue cosa de Madrid, que los de Madrid se volvieron locos, ¿no? Y dijeron, vamos a por los del Barça. Y los del Barça se quedaron ahí, todos quietecitos, como Tutankamón ahí todos. No, la verdad es que no sucedió. Y luego, es que son los mejores. Dicen en el mundo deportivo, es que el Madrid tuvo pegada. Joder. Dicen en el diario Sport, es que el Madrid fue más eficaz. Vale. Yo vi el partido, todos vimos el partido, pero por si acaso el mundo deportivo y Sport no lo vieron, que a lo mejor no lo vieron o ven el fútbol de espaldas, puede ser. La eficacia del Real Madrid, amigos. La eficacia del Real Madrid. 23 remates totales, 8 más que el Barça. 9 paradas de Chesney. Es decir, le metieron 2 goles, hubo otras 9 paradas. En cuanto a los expected goals, el Barça tiene 1, bastante, y el Real Madrid tiene 3,63. 3,63, que es una barbaridad. 12 saques de esquina votados por 4 del Fútbol Club Barcelona, etcétera, etcétera. Joder, la pegada del Madrid. La pegada del Madrid. O sea, el Real Madrid hace 20 y pico remates a puerta. 20 y pico. Chesney se hace 9 paradas ayer en el Santiago Bernabéu y te están hablando de la pegada y de la eficacia, pero sí es un partido que tenía que haber acabado 5-1. Esta sí que deberíais volver silbando. En esta sí que deberíais volver silbando, porque fue un partido de goleada, pues como el del Sevilla. La única diferencia es que el Sevilla ahí sí que tuvo eficacia, metió las que tenía que meter y ganó 4-1, y el Real Madrid pues falló mucho y el partido acabó 2-1. Pero no le contéis a la gente, por favor, y no le contéis a la gente que es que fue por un tema de pegada y de eficacia. Si precisamente lo que le faltó ayer al Real Madrid fue pegada, que es lo que yo ya me estaba poniendo histérico en el sofá, que por cierto, ayer momento precioso, vi el clásico, mi primer clásico con la Heredera. Mi primer clásico con la Heredera. Entonces, yo ya la tenía educada. Cuando ella miraba la tele y veía que los del Barça tenían la pelota, decía, ¡caca, caca! Bien, bien, bien. Que no caca. Ese es Ricardo Izexon dos Santos Leite, que no tiene nada que ver con esto. Y lo que pasa es que en un momento se llevó un sustito porque yo grité el gol de Bellingham, porque ya ayer podía gritar, cosa que no puedo hacerlo habitualmente porque ella está dormida, y claro, se asustó y tardó en reaccionar. Entonces, cuando ya reaccionó, se puso a gritar gol con papá, y claro, yo me hacía mucha ilusión gritar gol con la Heredera y se nos fue de las manos. Pero bueno, pues nuestro primer clásico, la Heredera nos dio suerte y para adelante. Y luego volvemos a la senda de las portadas. Te hablan de la polémica. El codazo de Dinhausen, no sé qué, y un penalti de Carvajal Araujo, que es un cuerpo a cuerpo de manual. Hostia, del gol anulado de Mbappé por un fuera de juego inventado no decís nada. Y del penalti de Lamine Yamal, el bocazas de Rocafonda a Vinicius, tampoco decís nada. No, si al final va a quedar que el Real Madrid fue beneficiado por Sotogrado, cuando si Sotogrado hace un arbitraje normal o desde el VAR hace un arbitraje normal, ayer el Real Madrid un gol más por lo menos mete, que es el que anularon a Mbappé, y luego habría tenido otro penalti a favor, que ya veríamos si este también lo falla o no Mbappé, pero hombre, no le contemos a la gente que el árbitro tal, porque al final se lo van a creer. Y acabamos este análisis de portadas, me estoy quedando ya sin voz y hasta sin oxígeno, sin aire, con aquí mi primo Hastelhar, el padre de Lamine Yamal, sin pelos en la lengua tras la tangana contra su hijo. Nos vemos en Barcelona. Dice, lo vemos aquí, Lamine Yamal no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho su padre, Munir Nasraoui. Menos mal que solo tiene 18 años, acompañado de 3 emoticonos, una sonrisa llorando de la risa y un delfín. Además, publicó una foto de Lamine Yamal en la previa de la
Kings League. Nos vemos en Barcelona. Mi hijo no tiene miedo. Mi hijo tiene honor y orgullo. Está satisfecho con lo que ha conseguido. Me dan pena algunas personas que piensan que ha hecho algo que no debía. Venga, pues nos vemos en Barcelona, ¿eh? Querido Hastelhar. Con que le digas a Lamine Yamal antes del partido de Barcelona que esté más calladito y hable en el campo, nos vale. Pero claro, si esperamos que la educación de Lamine Yamal dependa de su padre, joder, bastante que Lamine Yamal pueda hacer una carrera medianamente digna en el mundo del fútbol. Así que, papá Lamine Yamal, a callar. Que luego el niño copia al padre y pasa lo que pasa. Ahora, a la camita y a dormir, que seguro que en tu caso, como tantas otras veces, fue una noche larga. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.